Quesía, el milagro transformador de Dios en la vida de Job después de su prueba divina. Revelado en la vasta y polvorienta tierra de Uz, durante la época de los patriarcas, vivía un hombre llamado Job. Era un varón íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Su vida estaba llena de bendiciones, tenía 7 hijos y 3 hijas, así como una vasta riqueza en rebaños y siervos. Su hogar era escenario de constantes celebraciones, donde la risa de sus hijos resonaba como un eco de la felicidad divina que saturaba su vida. Job 1:5 RVR. Pero un día fatídico, como un rayo que corta la calma, un mensajero, pálido y tembloroso, irrumpió en su hogar. «Tus bueyes han sido robados y tus siervos han sido muertos», proclamó. Mientras este relato sangriento alcanzaba sus oídos, otro mensajero apareció, trayendo más calamidades. «El fuego de Dios cayó del cielo y consumió tus ovejas y siervos». El corazón de Job se hundió, pero el golpe más devastador aún estaba por llegar. Un tercer mensajero llegó, sus ojos reflejando la muerte. «Una tempestad ha derribado la casa donde tus hijos estaban, y no queda ninguno». La tierra que solía ser testigo de su prosperidad se convirtió de repente en un oscuro jardín de lamentos. Job 1:13-19 RVR. En medio de la tristeza y el desconsuelo, Job se sentó entre cenizas, su alma desgarrada. «¿Por qué, oh Señor, el justo sufre?», clamó, tratando de comprender el dolor que había envuelto su vida como un manto oscuro. La paz que una vez habitó su hogar fue reemplazada por el lamento y la soledad. Sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, llegaron ofreciendo consuelo, pero sus palabras dejaron más dudas que respuestas, llevándolo a un abismo de confusión y angustia espiritual. Job 2:11-13 RVR. Mientras Job cuestionaba su propia indignidad, se aferró con desesperación a su fe. «Yo sé que mi Redentor vive», Job 7:25 RVR. La angustia lo consumía, y aferrándose a la esperanza, oró al Altísimo, implorando respuestas en su amarga soledad. Cada pregunta sin respuesta lo sumía más en la desesperación, hasta que Dios rompió el silencio. Pero en lugar de ofrecer respuestas, el Creador lo desafió con preguntas sobre los misterios de la creación y su inmensidad. Job 38:41 RVR. Ante la majestad divina, Job se humilló, reconociendo su limitación y clamando en arrepentimiento. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado innumerables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios qué historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe. Siempre me asombra cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo después de su sincero arrepentimiento. La justicia divina se manifestó en la vida de Job. El Todopoderoso, en su infinita misericordia, restauró no solo lo que Job había perdido, sino que le otorgó el doble de bendiciones, redimiendo su dolor y llevando nueva vida a su hogar. Job 42:10-17 RVR. Job quedó rodeado de amigos reconciliados y un nuevo legado familiar. Así, la historia de Job nos enseña que, aunque el sufrimiento puede parecer un laberinto sin salida, en el corazón de Dios se revela un milagro transformador, dejando a la audiencia aguardando la próxima revelación de la soberanía de Dios. Y aconteció que después de que Job recibió el doble de lo que había perdido, la gloria de Dios se manifestó en su vida con una gran abundancia. La prosperidad volvió a su casa, y sus rebaños se multiplicaron como la arena del mar. Las risas de sus hijos, que habían sido silenciadas por la tragedia, llenaron nuevamente la atmósfera con un canto de júbilo. Job, con su corazón restaurado, se sintió recompensado por su perseverancia. Miró al cielo, alzó sus manos y exclamó: «Bendito sea el Señor que me ha librado de la sombra del abismo y me ha devolvido la esperanza». Job 42:10-12 RVR. Sin embargo, en su interior una inquietud permanecía, una sombra que lo seguía como un eco lejano de su dolor del pasado. Los días pasaron, y Job se sentó con sus amigos, quienes regresaron una vez más a su casa. Elifaz, Bildad y Zofar, con palabras de alabanza en sus labios,
comenzaron a reflexionar sobre el poder restaurador de Dios. Pero Job, en su sabiduría recién adquirida, los miró con un entendimiento más profundo. ¿Acaso no fuisteis vosotros los que vinisteis a consolarme en mis momentos de angustia, y con vuestras palabras crecisteis mis dudas? Les dijo, consciente de que aún había lecciones que aprender de esta experiencia. Mientras conversaban, Job comenzó a contarles acerca de su encuentro con el Altísimo. Cuando Dios me habló desde el torbellino, comprendí que su propósito es más grande que mi sufrimiento. Él conoce mi corazón, mis luchas, y aún así me ama sin reservas. Job 38-41. Al oír esto, sus amigos se miraron entre sí, conscientes de que sus propias visiones de la realidad podían haber estado limitadas. Job les exhortó a buscar la sabiduría divina en lugar de ofrecer respuestas humanas. A medida que el tiempo avanzaba, Job recibió la visita de nuevos mensajeros de Dios. Estos eran hombres de la región, con testimonios de que la fe y la resistencia de Job se estaban esparciendo como fuego en la paja. Tu historia es una luz para aquellos que caminan en sombras de desesperación, le dijeron. Job, tocado por este nuevo propósito, decidió establecer un altar en su hogar. Voy a ser un testigo de la fidelidad de Dios, proclamó, y ofreció sacrificios en nombre de aquellos que sufrían, un acto de gratitud que trascendía su propia gloria. Y así, su hogar se convirtió no solo en un lugar de bendiciones, sino en un refugio espiritual, donde aquellos heridos por la vida encontraban consuelo. Sin embargo, en medio de sus bendiciones, el cielo seguía observando. El adversario, el antiguo acusador, merodeaba aún, viendo cómo la renovación de Job se convertía en una manifestación del poder de Dios. En las profundidades espirituales, se preparaba un nuevo desafío, uno que revelaría aún más el plan divino y la justicia del Creador. ¿Quién puede pensar que ha visto el final de las pruebas de Dios? Se murmuraba entre los cielos. ¿Qué más deben sufrir para alcanzar la plenitud de mi gloria? Así quedó el misterio en el aire, un susurro profundo que invitaba a Job a un viaje aún más grandioso, dejando a todos con la expectativa de lo que estaba por venir. Job continuó su vida en la plenitud de las bendiciones que Dios le había otorgado. Cada día despertaba con el amanecer, agradeciendo a su Creador por la restauración que había experimentado. Sin embargo, había momentos en que una sombra percibía que aún no había terminado el tiempo de pruebas. A menudo se sentaba en el patio de su hogar, donde su familia se reunía, y contemplaba el horizonte, buscando entender lo que Dios aún pudiera requerir de él un día, mientras ofrecía un sacrificio. Job sintió en su espíritu una inquietud que nunca había experimentado antes. Fue como si el viento susurrara antiguos secretos, y una voz suave y firme resonara en su corazón. Job, prepara tu corazón, pues una nueva etapa se acerca, imbuido de paz y a la vez de un temor reverente. Job se dirigió a sus amigos y les dijo, hermanos míos, el Señor me ha llenado de nuevas revelaciones. No solo somos recipientes de su bondad, sino también instrumentos de su gloria. Debemos estar preparados, puesto que nuestro amado Padre puede someternos a pruebas que van más allá de nuestra comprensión. Elifaz, siempre el más sensible del grupo, le respondió, pero Job, ¿acaso no has pasado ya por el fuego? Las lenguas del adversario podrían aún asustarnos, pero tu testimonio es un faro. ¿Realmente crees que deba haber más desafíos? Job miró a su amigo con seriedad. El sufrimiento en mi vida ha sido una escuela del reino. Te invito a que mires con ojos espirituales, las pruebas son herramientas de transformación, y el cumplimiento del propósito de Dios puede requerir que nuestros corazones sean moldeados aún más inquietos. Los amigos temieron que nuevas tribulaciones pudieran estar en camino. Sin embargo, confiando en la fe de Job, decidieron unirse a él en oración, buscando la dirección divina para cualquier circunstancia futura. Mientras tanto, en los cielos, el acusador fruncía el ceño con determinación. El adversario, viendo la unión de Job y sus amigos en oración, rugía por dentro. Si tan solo los pusieras a prueba como hiciste antes, te verás carente de adoradores. La fe de ellos es frágil, un hilo que puede romperse con el viento de la adversidad, susurró entre los ángeles. Pero el Señor, en su infinita sabiduría, respondió al corazón del acusador con serenidad. Mi siervo Job ha aprendido que la verdadera adoración no se basa en las circunstancias, sino en la comprensión de mi carácter eterno. Se levantará, y aún más, será un faro para aquellos que hacen frente a la oscuridad. Así,
una nube de incertidumbre comenzó a rodear a Job y a los suyos. El tiempo avanzó como un río veloz y las estaciones cambiaron. Una sensación de expectativa llenaba el aire mientras Job y sus amigos preparaban sus corazones para lo que pudiera venir. El eco de antiguas verdades sobresalía en su oración: en todas las cosas, aun en el sufrimiento, Dios trabaja en nosotros un peso de gloria. Por lo tanto, Job se dedicó a enseñar a su familia, a entrenar a sus hijos en el temor del Señor, preparándolos no solo para los días de alegría, sino también para aquellos en que la adversidad podría visitarles. No olviden nunca que el Creador de los cielos tiene planes más altos y caminos misteriosos, repetía fervorosamente, y así, mientras la vida florecía en su hogar, una nueva prueba, en la forma de un desafío insólito, comenzó a surgir en el horizonte. Con cada latido de su corazón, Job intuía que la historia de su vida estaba por dar un giro sorprendente, uno que revelaría aún más la grandeza del plan soberano de Dios. ¿Quién puede comprender los caminos del Altísimo? A medida que la noche se acercaba, el viento soplaba con fuerza, trayendo consigo un aire de inminencia. El susurro divino llenó su corazón nuevamente: una vez más, Job, serás probado, y a través de tu fe, el mundo verá mi gloria. Job se despertó una mañana con el cielo cubierto de nubes grises, un presagio que parecía cargar el aire con pesar. Sus pensamientos se aferraban al mensaje que había recibido, advirtiéndole acerca de una nueva etapa. Mientras se preparaba para el día, sintió un peso en su corazón que lo impulsó a buscar el rostro de Dios con mayor fervor. Señor, oró Job, revele a mi alma lo que está por venir. A donde tú me lleves, yo iré, pero tu luz es necesaria en este camino de sombras. Mientras Job buscaba la dirección divina, en la distancia se vislumbraba un grupo de hombres acercándose. Eran 3 hombres, conocidos en la tierra por su sabiduría, quienes habían escuchado de la bendición y el testimonio de Job. Uno de ellos, Bildad, habló confiadamente: Job, hemos venido porque creemos que el Creador tiene algo que comunicarte. La tierra tiembla bajo la opresión del pecado, y los cielos retumban por nuestro clamor. Job los recibió con un abrazo, y en su corazón la inquietud creció. Mis amigos, dijo, preparad vuestro corazón. El tiempo está cerca, este es un momento de búsqueda y reflexión, y me temo que la prueba del alma está por renovarse. Los amigos intercambiaron miradas preocupadas, sintiendo el peso de las palabras de Job. ¿Por qué debemos volver a enfrentar las dificultades si la bondad del Señor ha sido evidente en tus días? Cuestionó Zofar, su voz temblando entre la tristeza y la angustia. No lo sé aún, respondió Job con sinceridad. Pero el Altísimo ha de ser glorificado. Si hemos de ser transformados y utilizados en su obra, debemos estar dispuestos a enfrentar lo que venga. La fe no es un refugio del sufrimiento, sino una fortaleza en medio de él. Los vientos comenzaron a arremolinarse, y un oscuro presagio surgió en el horizonte. En lo profundo del corazón de Job, el recuerdo de su sufrimiento pasado comenzaba a rememorar la esperanza de un futuro renovado. Recordad, dijo con autoridad, mientras pasamos por el fuego, la fragancia de nuestra fidelidad al Señor será un aroma agradable para Él. Y así, el tiempo avanzó mientras en los cielos los astros brillaban como testigos del plan soberano de Dios. El adversario observaba desde las profundidades, su sed de incertidumbre crecía a medida que la unión del pueblo se fortalecía bajo el espíritu de oración y fe. Si Job es probado de nuevo, su fe flaqueará, murmuró el acusador, pero el Eterno ya había dispuesto sus planes. Un día oscuro llegó y con él el eco de la tragedia. Sorpresivamente, una serie de calamidades comenzó a azotar la tierra de Uz. Un viento violento se desató, arrasando los campos de Job, y traumas del pasado regresaron como sombras que buscaban tragarse su esperanza. Los bueyes son tomados y las ovejas destruidas, le informaron los mensajeros, trayendo consigo amarga desolación. Job, que escuchó el grito de desconfianza en sus entrañas, se postró en tierra al recibir la noticia. El Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor, proclamó con fuerza, el eco de su fe resonando en cada latido de su corazón. Los amigos de Job no pudieron contener sus lágrimas ante la devastación. Asistieron a su aflicción, pero lejos de titubear, Job se mantuvo firme, recordando las palabras del Altísimo que habían resonado en su espíritu. Estad firmes, has de ver la gloria de Dios una vez más, susurró con fe. Mientras tanto, en el reino espiritual, se desató una guerra.
El cielo se llenó de ángeles y ángeles caídos, esperando el desenlace de la prueba que presagiaba un cambio monumental en la historia del hombre. La voz del Señor resonó en los cielos, una vez más, a través del sufrimiento de Job. Las heridas profundas sanarán y traerán un tributo de alabanza. Así, mientras el mundo era sacudido, la revelación de la gloria de Dios estaba cerca de desatarse en lo más profundo de la experiencia humana, llevando a la humanidad a comprender el verdadero propósito detrás del sufrimiento. Un nuevo capítulo se abría ante Job y sus amigos, uno que revelaría la grandeza de la fidelidad divina y la respuesta a las dudas que habían acechado sus corazones. La promesa de un milagro transformador estaba a la vista y con ella, un destello de luz brillaría a través de las sombras, mostrándoles el propósito eterno del Señor. ¿Quién se atrevería a desentrañar los misterios detrás de esta prueba y su significado divino? Los vientos continuaban su danza implacable mientras Job y sus amigos se sumían en un profundo lamento. Las estrellas, normalmente brillantes en el firmamento, parecían ocultarse, como si la creación misma se viera afectada por la calamidad sobre la tierra de Uz. Job, consciente de la angustia que lo rodeaba, se dirigió a sus amigos con la voz entrecortada, pero llena de determinación. Nuestros corazones no deben ser débiles ante la adversidad. Recordemos que el Señor es nuestra fortaleza y, aunque el camino se oscurezca, debemos aferrarnos a su promesa. El eco de su declaración resonó en los corazones de Bildad, Zofar y Elifaz, pero la pregunta persistía en el aire: ¿por qué, Señor, permite esto a tu siervo? La tormenta rugía a su alrededor, pero la verdadera prueba se libraba en sus almas, un conflicto entre la fe y la desesperanza. Job, no lo comprendo, expresó Elifaz con un tono de inquietud. ¿Acaso no has sido justo y recto en tus caminos? ¿Por qué esta angustia? ¿Por qué esta tristeza? El Dios de misericordia no abandonaría a quien le es fiel. Ni la comprensión es el camino hacia el consuelo, replicó Job con serenidad. La justicia de Dios es un misterio, y su sabiduría, insondable. A veces, creo que las pruebas son una puerta abierta hacia una revelación mayor. El fuego purificador también trae a la superficie lo que está oculto. En ese momento, mientras se alzaban las voces en oración, un estruendo celestial resonó en medio de ellos. Los cielos se abrieron y una luz brillante, más allá de lo que los ojos humanos podían soportar, descendió del firmamento. Job, junto a sus amigos, se postró en la tierra bajo el peso de la gloria. Job, mi siervo justo, resonó una voz potente que envolvía su ser. Cada lágrima que has derramado es una cuenta en una corona que te he prometido. La tierra se ha visto sacudida, pero tu fidelidad ha hecho eco en los cielos. Un propósito se despliega ante ti, uno que bien conocerás, pues para el que ama a Dios, todas las cosas cooperan para bien. ¿Qué quieres de mí, Señor?, preguntó Job, su corazón palpitante ante la majestad de la presencia divina. Te he llamado para que seas luz en la oscuridad, y a través de tus pruebas, otros hallarán esperanza. La prueba no es el final, sino un medio para un milagro transformador. Desde la tristeza, brotará la alabanza. Desde la derrota, la victoria será proclamada. Las palabras del Señor resonaron en el corazón de Job, alteando su fe. El tiempo de tribulación no sería en vano, ni sería un lugar de estancamiento, sino una etapa de crecimiento y revelación. A medida que la luz comenzaba a brillar en su vida, Job recordó las visiones de sus sueños, las cualidades de la justicia divina. Tomaré mi lamento y lo convertiré en una música de alabanza. Te glorificaré aún en la tormenta. Mientras se levantaban en oración, los cielos se llenaron de ángeles preparados para cumplir el mandato de Dios. El enemigo, aunque observador y calculador, no sabía que sus esfuerzos solo servirían para reforzar la fe de Job. Los corazones que han sufrido serán lanzados a un nuevo nivel de gloria. Y como mi siervo Job, así también aquellos que creen en mí serán restaurados, proclamó el Eterno. La aventura de la fe abierta ante Job y sus amigos revelaba una verdad profunda. El sufrimiento tiene un propósito y detrás de cada prueba hay un milagro en espera. ¿Quién será el primero en alzar su voz en agradecimiento por lo que está por venir? Las sombras estaban a punto de disiparse, y la gloria de Dios estaba preparada para manifestarse en formas inimaginables. El plan soberano de Dios iba más allá de lo visible, un recordatorio eterno de su justicia y amor. Mientras la luz divina se disipaba lentamente, Job se levantó, sus amigos a su lado.
atónitos por la majestad experimentada. La voz de Dios aún resonaba en su interior, y una nueva convicción luminosa llenó su ser. Sin embargo, en las profundidades de su alma, la pregunta persistía: ¿cómo podría ser luz en la oscuridad que lo rodeaba? «No sois hombres sabios, mis amigos», dijo Job mientras su mirada penetraba en la tormenta distante que aún rugía. «Si el sufrimiento es parte de la senda, ¿qué esperamos aprender de él? El dolor que ahora llevo es un testimonio de la prueba de mi fe». «Es fácil hablar de fe en tiempos de abundancia», murmuró Bildad, aún tratando de comprender la magnitud de aquel encuentro. «Pero nosotros hemos quedado aquí, sumidos en el desconcierto porque no vislumbramos el propósito en tu sufrimiento. Es en el sufrimiento donde se manifiesta la verdadera naturaleza de nuestro ser», Job exclamó. «El Señor nos prueba no por mera oscuridad, sino para pulir nuestras almas, para que en nuestra fragilidad Él se haga fuerte. Si hubo algo que me ha mostrado esta tormenta, es que la esperanza en nuestro Señor no se doblega ante la adversidad». Las nubes comenzaron a disiparse, como si el cielo respondiera a las palabras de Job, y un rayo de luz atravesó las sombras. Zofar, sintiendo la transformación que ocurría en su amigo, habló con voz firme. «Job, entonces, ¿crees que aún en tu pérdida hay esperanza?» «Sí», respondió Job con una paz profunda. «No solo esperanza, sino también expectativas de un milagro divino. Como está escrito, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien». Romanos 8:28. Mis pérdidas son una oportunidad para la revelación y la restauración. Ante esos pensamientos, Elifaz sintió un giro en su propio corazón. Quizás hemos estado mirando el sufrimiento solo con los ojos humanos. Si hay un propósito mayor, debemos buscarlo juntos. ¿Cómo podemos ayudar? Job sonrió, entendiendo que incluso entre su dolor había allí un hilo de unidad, una respuesta que brillaba a través de la desolación. «Cada uno de ustedes ha sido traído a mi vida por un motivo. Cuando caminemos juntos en este tiempo oscuro, seremos más que amigos, seremos testigos de la obra transformadora de Dios». Los 4 hombres, impulsados por una renovada fe, se unieron en un círculo poderoso, dispuestos a alabar al Señor. Mientras ofrecían sus oraciones, comenzaron a experimentar una fuerza diferente alrededor de ellos, una presencia del Espíritu que les llenaba de valor. De pronto, un viento suave comenzó a soplar, trayendo consigo una fragancia celestial que llenó el aire con una brisa refrescante. Las palabras de Job reverberaban con un eco divino, y su corazón latía al compás del propósito eterno de Dios. ¿Quién sabe, amigos míos, si nuestras voces, unidas en alabanza, abrirán los cielos aún más? Job preguntó, sintiendo cómo la fe acumulada en su interior se transformaba en poder. Se acerca un tiempo en que nuestro clamor será respondido. La restauración puede ser visible y tangible, incluso aquí en medio de nuestra prueba. La noche avanzaba, y mientras Job y sus amigos seguían orando, el cielo se llenaba de luces danzantes que parecían celebrar la fe de aquel justo. La promesa del Señor reverberaba en el viento que soplaba suavemente: «No solo tus lágrimas serán contadas, sino que en tu dolor hay una historia de redención que se está tejiendo». Mi plan soberano avanza. El despertar de la esperanza comenzó a vislumbrarse, un milagro en la espera, porque lo que no habían comprendido era que el grande y poderoso propósito de Dios estaba por revelarse ante sus ojos. «Mis amigos», dijo Job mientras el viento seguía soplando, «nos acercamos a un tiempo donde, como dice el Salmo 30:5, el llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá la alegría». ¿Acaso no es ahí donde se encuentran los verdaderos milagros de Dios? Y así, en el anhelo de lo que vendría, sembraron la fe en la oscuridad, preparados para la revelación del inmenso plan soberano de Dios, que aún aguardaba en las sombras, aguardando el momento de ser desvelado. Mientras el viento apacible danzaba entre ellos, Job y sus amigos permanecieron en profunda meditación sobre las palabras del Altísimo. Cada uno de ellos había sido tocado de manera peculiar, pero el espíritu de Job había sido renovado, como el oro que es refinado en el fuego. «Los días de oscuridad no definirán quién soy», proclamó Job audazmente, su corazón ardía de una fe que desafiaba el estado de su realidad. Fue entonces que una voz que parecía surgir desde la profundidad misma de la tierra resonó en su interior. «Job, he aquí, me has encontrado en tu dolor.
He escuchado el clamor de tu corazón, y tus lágrimas han sido guardadas en mi frasco. A través de tu angustia, muchas almas aprenderán a confiar en mí. Zofar, sintiendo el peso de la presencia divina, miró a Job con admiración. ¡Qué gran honor es, Job, que el Señor te hable! Pero, ¿qué significa esto para nosotros y para el futuro? ¿Cuál es el destino que se ha de revelarse? Es un misterio que se despliega ante nosotros, respondió Job con una firmeza que cruzó las fronteras del desánimo. El Señor ha hablado de una obra mayor y nosotros seremos instrumentos en su mano. Mientras estas palabras flotaban en el aire como un eco divino, la atmósfera cambió. El cielo, que había restaurado algo de su calma, comenzó nuevamente a oscurecerse, como si las nubes mismas se prepararan para una nueva revelación. Las estrellas comenzaron a brillar con una luz extraña y en aquel momento, Job sintió un estremecimiento recorrer su ser. ¡Alto!, gritó Elifaz, puesto que el viento susurrante había comenzado a intensificarse, trayendo consigo un sentido de expectación. ¿Acaso no sientes que algo se aproxima? Hay más en este tiempo que lo que nuestros ojos han podido ver. En un instante, un destello de luz resonó desde las alturas. La visión de una gran nube descendió sobre ellos, iluminando el suelo donde se encontraban. Las palabras eternas comenzaron a formarse en el aire, revelando la declaración del Señor. Estos hombres serán los testigos de una transformación que perdurará. La restauración de Job será un signo y una maravilla para las generaciones venideras. Job, sintiéndose abrumado por la gloria de Dios, cayó de rodillas, sus amigos imitaron su postración. «Oh, Señor», clamó Job, «reconozco tu soberanía y tu poder. Si tú así lo quieres, haz de mí un testimonio vivo de tu gracia». En el instante en que esas palabras dejaron sus labios, la nube se dispersó, dejando atrás un aire fresco reverberante de esperanza. A lo lejos, el sonido de un torrente fluyendo parecía resonar, un símbolo de vida nueva que surgía después de la sequía. «Escucha, Job», dijo Bildad, levantando la vista. «La voz del Señor está en medio del agua viva que renace. Hay un propósito eterno que está viniendo a la luz, asociaciones invisibles están tejiendo nuestras historias. Piensa en lo que has de ser». Las palabras de Bildad resonaron en el corazón de Job, y sus ojos se abrieron a una esfera de posibilidades que iba más allá de su entendimiento. Entonces, amigos míos, en este tiempo de transformación, tomemos nuestras ofrendas y unámonos en acción. Porque el Dios que nos ha probado, es también el Dios que nos levantará. Y así, juntos se levantaron y, como si el universo entero estuviera apuntando hacia ellos, emitieron un grito de alabanza, bendiciendo al Creador por lo que estaba por venir. Mientras la noche avanzaba, un sentimiento profundo de unidad se apoderó de ellos, y las profecías que resonaban en el viento anunciaban un cambio que nunca habían anticipado. «¿Estás preparado, Job?», murmuró Zofar, inmerso en la expectativa. «Porque este será un tiempo glorioso, un testimonio que transformará aún más corazones de lo que imaginas». En la profundidad de la noche, cada hombre sentía el eco de la voz de Dios, y con cada latido de sus corazones, un nuevo capítulo se abría ante ellos. La revelación divina iba más allá de lo que el sufrimiento podría haber visto hasta entonces, y Job se dio cuenta de que la luz que había recorrido su vida era solo el principio de un milagro mucho más grande. Porque el plan soberano de Dios no solo se había puesto en marcha, sino que estaba a punto de manifestarse en un esplendor que desbordaría sus almas. Mientras la noche se cerraba a su alrededor y las estrellas centelleaban como testigos del cielo, Job sintió en su interior una inquietante mezcla de anticipación y temor. Las visiones divinas continuaban resonando en su mente y con cada latido, su corazón latía más fuerte, como una puerta que se prepara para abrirse hacia lo desconocido. «¿Qué harías tú, Job?», susurró Elifaz, su voz entrecortada. «Si el mismo Dios ha decretado tu restauración, ¿cómo piensas alinear tu vida con su voluntad?». La pregunta flotaba en el aire, cargada de un significado que parecía tener raíces profundas en su espíritu. «Debo ser obediente», respondió Job con resolución, sintiendo el ardor de su nueva fe. «He de ser un instrumento, un canal de su gloria. Mis sufrimientos no pueden ser en vano, y debo proclamar las maravillas que ha obrado en mí, como un faro para aquellos que aún vagan en la oscuridad».
Con estas palabras, un nuevo viento comenzó a soplar, una brisa suave y dulce que acariciaba sus rostros, trayendo consigo un refrigerio como el que proporciona la lluvia en tiempos de sequía. Cada uno de sus amigos sintió el toque del Espíritu sobre sus corazones, y sus ojos brillaron con renovada esperanza. «Escucha», exclamó Zofar, levantando la voz sobre el murmullo de la noche, «el Señor trae algo más, algo glorioso». Esto no es solo la restauración de ti, Job, la transformación abarca generaciones enteras. Job contempló las caras de sus amigos, y en su mirada vio el eco de las promesas divinas. ¿Podría ser que nuestra experiencia colectiva sea parte de un plan eterno?, preguntó, desconocido aún de la plenitud del propósito de Dios. Así se nos ha revelado, dijo Bildad, su tono reverente. Estamos siendo preparados para un propósito mayor. Las pruebas nos han unido, y nuestros destinos han sido entrelazados por la mano del Altísimo. Seremos faros en un mundo perdido, testigos de su grandeza. En ese momento, un silencio sagrado se apoderó de ellos. La voz de Dios resonó nuevamente, esta vez como el rugido de un trueno distante. «Porque yo sé los planes que tengo para vosotros», recordó Job en su mente, «planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza». Jeremías 29, 11. Amigos, susurró Job con fervor, si este es el tiempo en el que nos levantaremos y proclamaremos su fidelidad, debemos prepararnos para la batalla espiritual. No seremos solo espectadores en este drama, sino actores principales según su designio. Así, se unieron en oración, buscando el rostro de Dios antes de dar el siguiente paso. Job invocó el nombre del Señor y pidió su guía y protección. «Oh Dios, que los corazones de los hombres sean tocados, que por estos momentos de sufrimiento y luz, tú seas glorificado». De repente, una visión se abrió ante Job, una luz radiante que cruzaba horizontes y espacios, mostrando un camino que se extendía hacia el futuro. «Hay más que vendrá», pronunció confiado, su voz resonando como un eco. «Mis amigos, el plan de Dios es mucho más grande de lo que podemos imaginar. Este milagro transformador es solo el principio. Las angustias de hoy han sido el campo en el que su gloria se ha de sembrar». Los amigos, sintiéndose partícipes de algo divino y eterno, asintieron en aquel momento sagrado. La noche avanzaba, pero una nueva luz brillaba en sus corazones, dejando claro que el propósito de Dios estaba en marcha, listo para revelarse ante los ojos de aquellos que se apegaban a la fe, y así, en el silencio que seguía, una oleada de expectación llenó el aire, pues cada hombre sabía que lo que estaba por venir era más de lo que podían prever. Sin embargo, los caminos del Señor son insospechables. ¿Qué nos revelará el futuro?, se preguntaron, conscientes de que Dios aún guardaba grandes secretos sobre su soberano plan, que, al final, los dejaría a todos con la boca abierta y el corazón rebosante de gratitud. Mientras la brisa suave acariciaba sus rostros, Job y sus amigos, sumidos en profunda contemplación, se preparaban para las revelaciones que adelante estaban por venir. La atmósfera se tornó electrizante, un presagio de la extraordinaria obra del Altísimo. La luz que aún brillaba en los corazones de Job se intensificó, como si las estrellas ahora estuvieran alineadas para marcar un nuevo comienzo. «Job», comenzó Elifaz con voz melódica, «cuando la oscuridad parece reinar, ¿no es allí donde la luz de Dios brilla con mayor intensidad?». Su pregunta, aunque sencilla, contenía un peso que resonaba en el alma de cada hombre presente. «Ciertamente así es. En mis momentos de mayor dolor, descubrí la profundidad de su amor», respondió Job, sintiendo que su voz era un eco de un testimonio vivo. «Los sufrimientos han moldeado mi alma, y a través de ellos, he conocido más a fondo al Creador». Zofar, con su mirada fija hacia el cielo estrellado, dijo, «Quizás todo lo que hemos vivido es solamente el umbral de un nuevo despertar. Las palabras del profeta son ciertas. Y Job, tú serás el portador de esa luz». De repente, un estruendo atronador resonó por los cielos, y un destello atravesó el firmamento. Era como si la voz de Dios se manifestara nuevamente en una majestad esplendorosa. «Escuchad, vosotros quienes habéis soportado el peso de la prueba», resonó una voz profunda. «He aquí que vosotros seréis asignados a un propósito divino que resonará por generaciones». Los corazones de aquellos hombres latieron con un fervor renovado. Job sintió que su ser vibraba ante la poderosa presencia del Altísimo. «Señor, ¿cuál es la tarea a la que nos llamas?», exclamó.
su corazón palpitando al compás de la revelación inminente. La respuesta fue como el toque de una trompeta celestial: vuestra vida es un testimonio. No solo serás restaurado, Job, sino que desde ti fluirán ríos de agua viva hacia aquellos que aún no me conocen. Tú establecerás un altar donde otros verán mi grandeza y mi gracia. Oh Dios, gritó Job, consciente del asombro que se apoderaba de sus amigos, que así sea. Mis secos huesos y mis lágrimas han sido solo un paso hacia tu mayor propósito. Bildad se inclinó hacia Job, sus ojos llenos de fervor y adoración, y replicó: si esto es lo que el Señor quiere de nosotros, entonces vine a recordar lo que Moisés dijo: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque soy tu Dios. Isaías 41:10. Muchos se han perdido en la oscuridad y la desolación, añadió Zofar. Nosotros seremos luz en la tormenta, un testimonio viviente de la soberanía divina. El propósito de Jehová se cumplirá a través de nosotros. La voz de Dios continuó, ahora más suave, como el murmullo de un río apacible: durante los días de prueba, he sembrado fe en vosotros. Ahora es tiempo de cosechar. Cantaréis un nuevo cántico y proclamaréis mi gloria. Job sintió que su corazón se expandía más allá de lo que podía haber imaginado. En ese instante de profunda conexión, entendió que toda su historia, cada lágrima y cada grito de angustia, había sido tejido por las manos del suave artesano que estaba a punto de revelar sus planes aún más. Mientras la luna iluminaba su camino, Job levantó su rostro hacia los cielos y proclamó: Señor, si me has elegido como un canal de tu gloria, me entregaré cada día en tu voluntad. Estoy dispuesto, oh Dios, a ser lo que tú quisieras que sea. Entonces, la pregunta electrizante permaneció en el aire: ¿qué más revelará el Señor en la historia de Job y sus amigos? Ellos sabían que este era solo el inicio de una obra grandiosa, un eco de la promesa de que los que siembran con lágrimas, cosecharán con alegría. Salmo 126:5. La incertidumbre y la gloria de lo que vendría los envolvió, y sus corazones palpitaban en resonancia con la audacia del cielo. La historia de Job estaba lejos de haber terminado. Dios aún tenía secretos sorprendentes que revelar sobre su soberano plan para la redención y la restauración de su pueblo. Y así, la calma tras la tormenta llegó a la tierra de Uz, aunque el eco de la angustia aún resonaba en el corazón de Job. Con la luz del alba rompiendo el horizonte, Job se levantó, su mente llena de expectativas y su espíritu en sintonía con el propósito divino. Las pérdidas pesaban en su memoria, pero la esperanza de un nuevo amanecer iluminaba su camino. Mientras se preparaba para el día, recordó las palabras del Altísimo que resonaban aún en su ser, formando una melodía de fe y redención. Cada lágrima derramada, cada lamento en el desierto, me han acercado más a ti, oh Dios, murmuró, sintiendo la fragancia de la gracia en el aire fresco de la mañana. En su hogar, sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, se habían reunido de nuevo. Sus rostros reflejaban una mezcla de reverencia y asombro ante la transformación del hombre justo que tenían delante. Job, comenzó Elifaz, hemos visto el poder de Dios manifestarse en tu vida. Sin embargo, lo que está por venir nos desafía a caminar en la fe que hemos llegado a aprender de ti. Job asintió, sintiendo la carga de la responsabilidad que había sido depositada sobre él. Es tiempo de unirnos en acción, declaró con firmeza. La restauración que he experimentado no es solo para mí, sino que debemos ser faros de luz en un mundo lleno de oscuridad. Los amigos se miraron entre sí, reconociendo que el viaje de Job no solo había sido una lucha personal, sino un llamado a todos ellos. Debemos llevar el mensaje de esperanza a aquellos que sufren como yo lo hice, añadió Zofar, dejando que su corazón se llenara de compasión. Fue entonces cuando Job propuso un viaje a los pueblos cercanos, donde se contaban historias de desesperanza y desaliento. Las bendiciones que Dios me ha dado son para ser compartidas. No solo para recibir, sino para dar, afirmó, su voz resonando con una certeza recién encontrada. El grupo se dispuso a preparar el viaje, llenos de entusiasmo y propósito. Al salir de su hogar, el cielo sobre ellos parecía celebrar el nuevo rumbo que tomarían. Al cruzar los límites de Uz, los hombres comenzaron a contar la historia de Job, una historia de sufrimiento transformado en testimonio, atrayendo corazones hacia el amor de Dios. Cada pueblo que visitaron resonaba con el eco de sus palabras. Job se convirtió en un símbolo de fe viva ante cada oyente, y los milagros comenzaron a fluir.
En cada reunión, almas necesitadas se levantaban con nuevos corazones, tocados por la gracia que Job había experimentado. El Señor restauró a Job y también puede restaurarte a ti, no importa cuán profundo sea tu dolor. Proclamaba uno de sus amigos. Mientras su historia se esparcía por la región, muchos se unieron a ellos, formando una comunidad de creyentes. El testimonio de Job se transformó en un movimiento de fe, iluminando el camino para aquellos que estaban en la oscuridad. Desde su propia tragedia, surgía una luz que desbordaba de esperanza, recordando a todos sobre la bondad de Dios en cada ciudad. El tiempo de alabanza con sacrificios de gratitud se convertía en un acto común, donde todos expresaban su agradecimiento al Señor por las bendiciones recibidas. Job, ahora con un legado de vida y esperanza, miraba a su alrededor, su corazón rebosante de gratitud. «Esto es lo que el Señor ha hecho», decía constantemente, «Él ha cambiado mi lamento en danza». Y cuando anunciaron en la última aldea el gran testimonio de restauración, Job no solo había recuperado sus bienes, sino que había ganado un ejército de fieles que lo seguían en adoración. Las sonrisas florecían nuevamente, y el eco de adoraciones continuaba llenando el aire. Job aprendió que su historia era un hilo en el intrincado tejido del plan divino. Con cada corazón transformado, su propia fe crecía más fuerte. Había sido levantado de la ceniza, no solo para ser bendecido, sino para bendecir a otros. Al final de su viaje, Job regresó a su hogar rodeado de amigos y nuevos discípulos de la fe. Su vida se había vuelto un testimonio vivo de lo que significa ser sostenido por la gracia de Dios en tiempos de prueba. Con el corazón lleno de agradecimiento, Job miró hacia el cielo una vez más y proclamó: «Bendito sea el Señor, que ha cambiado mi llanto en alegría y mi tristeza en alabanza. Su fidelidad me ha llevado de la oscuridad a la luz». Los días pasaron, y así fue como Job vivió el resto de sus años, siendo un faro de esperanza para aquellos que buscaban consuelo en la turbulencia de la vida. Su historia nunca se apagó, porque el eco de su fe continuaba resonando en corazones a lo largo de las generaciones. En conclusión, recordemos que aun en nuestras mayores pruebas, Dios tiene el poder de transformar nuestro dolor en propósito, nuestro sufrimiento en testimonio y nuestra desesperanza en un legado eterno de fe. Que nuestras vidas también sean testigos gloriosos de su fidelidad y amor inquebrantable. Gracias por llegar hasta aquí en esta poderosa historia de redención y esperanza. Si has sido tocado por la fidelidad de nuestro Dios, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a otros a encontrar esta luz. Comenta abajo tus reacciones y reflexiones sobre el final, y compartí instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más, tu apoyo es crucial para llegar a más corazones con el mensaje de esperanza. Bendiciones.